La violencia, así se llama un periodo de la historia de Colombia, el que vino tras el Bogotazo o explosión social que produjo el asesinato del candidato del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, en 1948. La violencia. En ese periodo se encuentran las raíces remotas de las FARC, que en 1964 deciden tomar las armas. Tenían como motivación la falta de participación política y la desigualdad crónica de Colombia. Sin treguas, sin área desmilitarizada y con plazo acotado a noviembre del 2013 se inició un diálogo de paz. La guerrilla más antigua que se conozca inició negociaciones formales con el gobierno. El 26 de agosto de 2012 el presidente Santos lo confirmó. Hubo antes meses de reuniones secretas en La Habana. La mesa comenzó a funcionar en Noruega, con ese país y Cuba como garantes y Chile y Venezuela como acompañantes, tratando de no cometer los errores del pasado, pero enfrentando nuevos obstáculos. No será fácil. La tierra, las reparaciones a las víctimas, una posible amnistía, la reinserción política. El camino es más que pedregoso y está lleno de amenazas, como las hubo en el primer cara a cara público en Noruega. La paz no significa solo el silencio de los fusiles, dijeron las FARC. La paz es la victoria, contestó Santos. Comienza Cable a Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cable a Tierra. Hoy vamos a conversar del proceso de paz en Colombia. Las FARC y el gobierno sentados en una mesa de negociaciones. ¿Qué proyección puede tener? ¿Cuáles son los peligros en el camino? ¿Cómo surge también este proceso de diálogo de paz? Y para ello nos acompañan dos de nuestros panelistas de Cable a Tierra. Sergio Molina, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Además, analista, experto en temas de comunicación, también panelista y columnista de otros medios. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Andreas Fellman, profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, pero además doctor en Ciencias Políticas, ha trabajado en temas de refugiados, temas de derechos humanos, de seguridad, en fin, así que muchas gracias por acompañarnos. A ver, conversamos en la introducción, ya presentábamos un poco el tema, pero preguntarte, ya sabemos que esto fue durante incluso 2 años, cuando asume Santos, comienzan los primeros contactos informales, luego 6 meses de negociaciones secretas ya formales, hasta que nos enteramos públicamente y después de una filtración a través de un medio de comunicación, de Telesur específicamente también, que estaban negociando y lo confirma el presidente Santos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora se puede producir? Yo sé que han habido otros intentos fracasados, pero ¿por qué ahora se produce este intento que algunos dicen es el que tiene más posibilidades de éxito? Yo diría que hay dos elementos bien importantes. Por un lado, básicamente el hecho que las FARC están muy debilitadas y llegó un momento en que la presión militar ejercida por las Fuerzas Armadas colombianas fue tal que, el liderazgo de las FARC asumió que en el fondo era una chance importante o les da cierto rango de maniobra, y estimaron ellos en una decisión interna que era un momento propicio. Entonces, eso por un lado. El segundo elemento es que Santos, sabiendo que las FARC están debilitadas y pensando, en el legado que él podría tener, en la historia de Colombia, dice, bueno, hagamos el intento. Y en ese sentido también se separa un poco, ¿no?, del uribismo, una forma cada vez más, es una buena forma de separarse, de la extrema derecha colombiana y el uribismo, y en el fondo escarbar, un espacio de acción propia, ¿no? La nueva política regional que implementó también Santos influyó, porque vimos incluso a un Chávez finalmente decir: los movimientos armados no tienen cabida en este momento en la historia de América Latina. Eso imagino que es un golpe fuerte para las FARC y por otro lado un impulso también. O sea, yo creo que eso facilitó las cosas, ¿no? Destrabó los puntos de tope que podían existir para que en el fondo se realizaran esas negociaciones secretas. No es un elemento trascendental, pero es un elemento importante en el sentido de ayudar a facilitar el proceso. Pero tiene que ver con elementos internos de cada uno de los actores, me parecen... fundamentalmente, dices tú. Para mí sí. Okay. Sergio, ¿qué tan poderosas fueron las FARC y qué tan menos poderosas son hoy? Porque, por ejemplo, los datos que tenemos del año 2001-2002, cifras oficiales del gobierno, decían están entre 16.000 a 20.000 hombres. ¿En cuánto están hoy las FARC?
Bueno, las FARC han sido golpeadas muy duramente en los últimos años. Se estima que hay 8.000 hombres armados en este momento, que es la tercera parte o la mitad de lo que existía hasta hace unos años. Ahora, precisamente por eso, ese es uno de los motivos por los cuales este proceso de paz. Hay dos anécdotas importantes. Una, que Alfonso Cano, que después va a ser muerto en un enfrentamiento con el ejército, fue el primero en que se acerca a Santos a pedir, a decir, bueno, negociemos, y Santos tiene que tomar la decisión de matar a alguien con el cual podía haber tenido interlocución. Eso por un lado, y segundo, que el hermano mayor del presidente es uno de los que hace estas negociaciones secretas, porque tenía contacto con la FARC y sabía las dificultades que tenía. Ahora, yo creo que es la conjunción de varios factores. Uno está el tema de las FARC, que disminuyen notablemente. Pero esas FARC, llegaron a controlar qué tanto el territorio de un territorio más accidentado, de difícil acceso, lo cual hace más fácil justamente que un grupo guerrillero se refugie y que tenga poder sobre ciertas zonas. ¿Cuánto controlaban antes? Porque hoy se dice están en 10 partes de regiones específicas. Claro, incluso dicen que... ¿Cuánto llegaron a controlar? ¿Cuáles son las causas estructurales para que exista las FARC? Si vemos la pobreza, la desigualdad, eso es algo común en América Latina, no solamente en Colombia, sino en otros países. Pero sí, el tipo de territorio que hay y el narcotráfico, que creo que es otro elemento que hay que tener en cuenta, son que hacen que las FARC puedan subsistir incluso hasta el día de hoy. Y en un contexto en el cual el mundo está mirando para otro lado, y Colombia, la tercera economía de América Latina, un país, uno de los países más poderosos de la región, empieza a tener otro tipo de agenda. Ahora, en cualquier caso, el liderazgo de las FARC está muy implicado con el narcotráfico actualmente. Dejan de ser un movimiento solamente ideológico para convertirse en un movimiento armado con otro tipo de intereses, ¿no? Entonces, ese es, yo creo que las causas, más la desmovilización de los paramilitares. No olvidemos que los paramilitares, muchos de ellos han sido extraditados. Segundo, hay un contexto regional muy importante. Venezuela y Ecuador, gracias a la política de Santos de acercamiento a ellos, han hecho que dejan de ser santuarios de la guerrilla. Okay. ¿No? Ahora, estamos hablando además de unas FARC golpeadas, Andreas, que sufren en el fondo primero el asesinato de Raúl Reyes, luego la liberación de Ingrid Betancourt, también muere Tiro Fijo, su líder histórico, Chávez que se aleja, en fin. Pero, y veíamos además la comparación, no sé, 460.000 hombres entre las Fuerzas Armadas, uno de los países que más gasta en proporción a sus ingresos en temas militares. Para esto está bien, pero que tiene una importante fuerza ahí, versus ya ahora 8.000 hombres en las FARC. Hay cada vez un desbalance más grande, pero ¿qué dijeron? ¿Qué quisieron transmitir cada uno de los equipos negociadores cuando nombraron efectivamente a ese tipo de interlocutores para este diálogo? ¿Qué quisieron decir? Bueno, ¿cuál fue el mensaje? Mientras vamos a revisar también, aparte de esto, cuál es el listado, digamos, oficial de los negociadores. O sea, un elemento que quisiera quizás agregar a lo que mencionaba Sergio es que el proceso de debilitamiento de las FARC data de la inserción de Plan Colombia en el 98. Es un proceso que, digamos, no tuvo vuelta atrás. En ese sentido, el ejército y las Fuerzas Armadas tienen, digamos, su estrategia militar surte efecto porque tienen ventajas estratégicas realmente insosolayables para las FARC. Y eso implica, digamos, un debilitamiento que es progresivo, que es gradual y que es muy fuerte. Ahora, frente a tu pregunta, claramente... Los equipos, ¿qué quiso decir cada uno? ¿Qué quiso decir Santos? ¿Qué quiso decir la FARC? Fuerza, eso es lo que quieren decir, ambos, ¿no? Mostrar caras, digamos, que representan a la organización, por el lado de la FARC, ¿no? Márquez, una persona que tiene una posición dura dentro del, digamos, del Secretariado General. Granda, que es un diplomático muy hábil. El canciller de la FARC, ¿no? Y la presencia de la ciudadana holandesa, ¿no? Que es una presencia, digamos, para poner una cara un poco más amigable, digamos, ¿no? Y más sofisticada, si se quiere, ¿no? Mediática, muchas gracias, dentro de la mesa negociadora. Eso por el lado de las FARC, digamos, ¿no? Pero el mensaje, para mí es un mensaje, bueno, nosotros somos no somos los blandos para nada. No somos blandos para nada y estamos en una posición acá de negociación y somos una parte negociadora, ¿no? A todo esto, un Iván Márquez que, aparte de ser el segundo de las FARC, me llama mucho la atención revisando su historia que en los 80 fue parlamentario por la Unión Patriótica, Unión Patriótica que sufrió la masacre de 3.000 por lo menos de sus militantes, cuando se les dijo, ¿saben qué más? No opten por la vía violenta, no son las armas el camino, y el gobierno finalmente ese entonces los traiciona y los termina asesinando a hartos de ellos. Entonces me llama la atención además que sea él, que además participó en procesos de paz anteriores.
digamos, es un elemento importante, pero también es un elemento que en el fondo describe o explica básicamente la radicalización de Márquez, ¿no? La creación de la Unión Patriótica fue una forma de combinar los medios de lucha de las FARC, en el cual por un lado seguían por la lucha armada, pero intentaron por la vía política. El brazo político. Claro, y esa ambigüedad generó, digamos, no lo justifica evidentemente, pero generó el asesinato masivo. El asesinato masivo, inclemente de los miembros de la UP, que generó digamos, una memoria histórica muy traumática para las FARC. La memoria de la Unión Patriótica, de la negociación fallida, y de hecho el hecho que hayan sido diezmados es algo que está muy presente en la mesa de negociación ahora. Sí. Ahora, ya lo decíamos, fuerza por ambas partes, de hecho generales bien duros también en el lado del gobierno, diciendo, a ver, a la población, como señaló Santos, no va a perder nada Colombia con este ensayo. Vamos a otro tema porque va avanzando el tiempo. Sergio, ¿podemos nombrar los 5 puntos claves de esta negociación, entre los cuales está, lo nombro yo el primero, la tierra, el desarrollo rural? Sin explicar cada uno, ¿cuáles son los puntos que se van a negociar aquí? Bueno, hay una agenda extensa que podemos resumir en la tierra, la reincorporación política, cómo va a ser la participación política posterior a el tema del narcotráfico es otro, y finalmente el tema de la desmovilización. Ahora, también las víctimas, ¿no? Claro, es un tema complicado. Se habla de una negociación en 3 etapas, que la primera estaría cumplida, que es el haber firmado el primer acuerdo que se dio a conocer, como decías tú, se filtró en Cuba, y es el acuerdo de decir, bueno, esta es la agenda, haber fijado una agenda es la primera parte. La segunda es esta, en la que estamos, en la cual se discuten estos temas para ver cuáles son las salidas políticas en cada una de estas áreas. Cada una de ellas tiene una larga lista de temas a discutir, y finalmente habría una tercera etapa, que es la etapa ya de implementación de la paz, ¿no? Este es el tema. Yo creo que lo que Santos da cuenta es que la vía militar, si bien se habían impuesto militarmente, claramente se ha impuesto militarmente, que la única vía era política. Este es un dato, y por eso envía a quienes envía a la negociación. Todo pasa en Cuba ahora, como anécdota está pasando lo de Chávez, Venezuela, está pasando la negociación de las FARC y la propia dinámica interna de Cuba. O sea, Cuba parecería ser el centro político de América Latina actualmente, ¿no? Ahora, Andreas, antes de irnos a la pausa, uno de los temas, todos son complejos, es complejo ver cómo van a participar políticamente, hay desconfianzas mutuas también. Desmovilizarse es otro tema, y un tema social de sacar en el fondo a gente que su vida ha sido estar en las FARC. Yo conversé de hecho con una guerrillera un tiempo, una ex FARC, y me decía, yo solo sé cavar zanjas, preparar comida, hacer chozas, es difícil para mí reinsertarme, pero te quiero llevar a otro tema, el tema de la tierra, que está en la base de las desigualdades históricas de Colombia. Había cifras que me impresionaron: 1,5% de propietarios son dueños del 52% de todas las tierras cultivables de Colombia. Este es un tema entonces clave, crucial. Sí, uno de los grandes temas, evidentemente, porque justamente la guerra lo que ha generado es un proceso en el cual la tierra se concentró en grandes, digamos, terratenientes, no muchos vinculados al narcotráfico, vinculados, digamos, a otro tipo de industria, que claramente no son legales y que tienen un incentivo muy fuerte para que la tierra siga en sus manos, y que no tienen ningún tipo de intención de negociar. Y eso es un problema muy importante. Hay un programa muy agresivo del gobierno de Santos previo a la negociación de paz, que es un programa de restitución de tierra. 2 millones de hectáreas se pretendían de hectáreas devolver a los campesinos. Y fíjate que el gobierno ha invertido muchísimo caudal político, financiero, y ha tenido cualquier cantidad de inconvenientes en el proceso, en el transcurso de este proceso de restitución de tierra, que en el fondo tiene que ver con la posición, digamos, recalcitrante de estos sectores, que claramente no quieren, digamos, devolver las tierras, ¿no? Pero no solamente una razón económica, ¿no? También una razón ideológica, porque muchos de ellos fueron víctimas de la guerra, fueron víctimas de la FARC. ¿Cómo negociar un tema, dices tú? Claro. Lo decía Uribe dice unas palabras muy duras. Uribe básicamente representa eso, él ¿no? Decía, sus palabras, si no mal no recuerdo, decía, ¿le gustaría a algún otro sector económico negociar con el terrorismo el destino de su sector? Correcto, pero también porque fueron víctimas de secuestro, algunas de sus familiares fueron víctimas de algún tipo de atentado, o fueron extorsionados durante mucho tiempo de la guerrilla, y bueno, como resultado de eso tomaron la vacuna que le llaman, y básicamente el paramilitarismo surge por eso, ¿no? Son sectores, digamos, algunos legítimos, otros ilegítimos, que toman las armas para defenderse de lo que hacía la guerrilla, pero bueno, esa defensa pasa a ser, digamos, una estructura
agricultura, digamos, más bien de ofensiva, y ellos se apropian de grandes cantidades de la tierra, y eso es lo que genera todo este problema muy, muy agudo de desplazamiento campesino en Colombia, ¿no? Estamos hablando de algo así de 4 millones de personas desplazadas durante los últimos 25 años. Entonces, es un problema muy, muy difícil, y en ese sentido, digamos, ¿no? El gobierno tiene la problemática de que hay un sector muy poderoso, ¿no? Un sector de, digamos, de terratenientes, hacendados, ganaderos, que no tiene ninguna intención de ceder en su posición. Lo mencionaba, vamos a hacer una pequeña pausa. Lo mencionaba Andrea, los ganaderos, un sector importantísimo, 38,6 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería y solo 4,9 millones dedicados a la agricultura. Una pausa y el regreso vamos a seguir conversando en Cable a Tierra y le vamos a preguntar a Sergio Molina por qué podría fracasar este proceso. Continuamos en Cable a Tierra analizando el proceso de paz de Colombia. Para aprender de él también es bueno tener un poquito de contexto lo que estamos haciendo hoy en Cable a Tierra y mirar atrás. Otro de los ejemplos que tenemos es en la propia Colombia, el proceso de paz fracasado durante el gobierno del presidente Pastrana. Pablo Cuellar nos cuenta, veamos. Vengo a San Vicente del Caguán como jefe de Estado a cumplir mi palabra. Año 1999. El presidente colombiano en ese entonces, Andrés Pastrana, llegaba a la región del Caguán para reunirse con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y desarrollar una agenda de conversaciones que nos deben conducir a la paz. Ahí se dispuso una zona de tregua donde no podrían entrar los militares, solo los guerrilleros y los civiles. Como un área donde ellos creían que eran los dueños, que eran el gobierno. Pero los problemas comenzaron de entrada. El líder y fundador de las FARC, Manuel Marulanda, simplemente no se presentó. ¿Por qué? Había preparado un acto terrorista contra él. De paz no tuvo mucho. Durante los 4 años de diálogo, los ataques entre el ejército y los guerrilleros no cesaron, con la excepción de algunas treguas, mientras las FARC prometieron sacar de sus filas a los menores de 16 años. Aquí me enseñaron a leer y escribir. Luego de 4 años, el gobierno colombiano dijo que las FARC abusaron del territorio de tregua, impusieron sus leyes y aumentaron sus ganancias a través del narcotráfico y el secuestro. Los guerrilleros se defendían así. Si hay un paro obrero, por culpa de los comunistas. Si hay una invasión de tierras del campesinado, por culpa de los comunistas. Mejor dicho, de todo culpaban a los comunistas. El 20 de febrero de 2002, las FARC secuestraron al senador Jorge Hechem. Fue el punto de quiebre. Al día siguiente, el presidente Pastrana informó su decisión de no continuar con el proceso de paz con las FARC. Y el 23 de febrero, los guerrilleros daban su gran golpe. La candidata presidencial Ingrid Betancourt era secuestrada junto a su asesora Clara Rojas. El último impulso para que el conflicto armado estallara con mayor crueldad. Bueno, este es un ejemplo y a partir de él también analizar lo que ocurre hoy. No se corren los riesgos ni del área desmilitarizada de despeje, ni tampoco el tema del plazo. Son condiciones completamente distintas, no hay tregua tampoco. Han habido, de hecho, ataques muy fuertes de parte del gobierno, pero veamos otros elementos, Sergio, por los que sí podría fracasar este proceso. ¿Cuáles son los riesgos? Yo pongo uno sobre la mesa. El 80% de los colombianos está de acuerdo con el proceso de paz, pero el 80% también de los colombianos dice no a la amnistía, no a la impunidad para los guerrilleros. ¿Qué otros elementos más? Por ejemplo, hay una cosa interesante, es que el gobierno, una de las condiciones que puso para iniciar el proceso es que la negociación no se hiciera en Colombia, ¿no? A diferencia de, y otra diferencia importante es que no desmovilizaría ni haría una tregua por parte del gobierno. Si nos ponemos a pensar, en este tiempo hubo una tregua unilateral de las FARC, que termina ahora en la próxima semana, pero no hubo una tregua por parte del gobierno. ¿Qué riesgos hay? Ahora, yo tengo la impresión que uno es que las FARC, en la historia de las FARC, ha habido, sobre todo lo que relata la nota, momentos en los cuales no ha cumplido ni ha tenido la intención real de dejar las armas, porque ha hecho una forma de vida la lucha armada y el narcotráfico. Es ya no es un problema ideológico únicamente, sino que tiene otras connotaciones, sobre todo en los mandos medios e inferiores de las FARC que viven de esto. El segundo gran problema que tiene es cómo va a manejar Santos la presión que tiene en unas negociaciones que tienen una característica, una que son públicas, hay
ya las conocemos y estamos hablando de ello. Y segundo, hay cierta participación ciudadana, hay una página web, ha habido reuniones ciudadanas. Entonces, se va un poco de las manos de las negociaciones tradicionales de este tipo, que eran más bien secretas, hasta haber terminado y firmado el último momento. Ahora, eso le puede ayudar a ganar confianza, porque Santos decía, no hay ningún pueblo que pueda apoyar algo que no conoce, por lo tanto, algo hay que dar a través de los medios de comunicación. Claro, y para ver el medio vaso lleno, no solamente los riesgos y ser algo optimistas o moderadamente optimistas, yo creo que se ha dado una serie de circunstancias que no se habían dado antes en Colombia. Entonces, esto es por lo que podría tener éxito. Por lo que podría tener éxito. Okay. Por un lado, Santos hace dos leyes importantes en los últimos años, una de restitución de tierras, de las que hablábamos, y de reparación de víctimas, que eran parte del discurso central de las FARC, el tema de la reforma agraria, y por eso estamos en la lucha. Por otro lado, el tema internacional, Venezuela, Ecuador, el lado bolivariano se pone a favor de la paz y por tanto las FARC pierden un aliado en la medida en que el papel de Cuba. Yo creo que es central entender qué está pasando, el papel que está jugando Cuba. Segundo, hay una fuerte arremetida en contra de los paramilitares, muchos de ellos están presos, otros están extraditados. Y finalmente la capacidad de negociación del propio Santos, que ha demostrado ser un político muy hábil, quizás uno de los políticos más hábiles actualmente. Una sorpresa para muchos más, porque ojo, él fue el ministro de Defensa de Uribe, un ministro de Defensa que tuvo que pedir perdón por los falsos positivos que eran las víctimas que pasaban como paramilitares las Fuerzas Armadas, pasaban como guerrilleros las Fuerzas Armadas, y en verdad eran campesinos los que le ponían uniforme de guerrillero. O sea, era un hombre duro que respaldó la seguridad democrática, esta política de Uribe. ¿Qué otros riesgos ves tú? ¿Cómo puede ser el tema de la incorporación política y también de reparación a las víctimas? Son temas complejos. La amnistía para los guerrilleros. No, para mí los temas más complejos con respecto a la negociación de paz tienen que ver con el aislamiento de los sectores recalcitrantes, los spoilers que se llaman, que por un lado la extrema derecha colombiana, sectores asociados por ejemplo al exministro Londoño, muy cercanos al uribismo más duro, por un lado, y después sectores de extrema izquierda vinculados, digamos, que no quieren necesariamente la paz, sectores muy extremos, y dentro de la misma FARC, ¿no? Sectores o comandantes, porque nosotros siempre partimos de la base que la FARC es una fuerza unitaria, muy cohesionada, y no es así. Está distribuida en muchos frentes, de los cuales algunos comandantes tienen mucho nivel de autonomía y algunos de ellos no están en favor, digamos, de la paz, y ellos pueden perfectamente boicotear las negociaciones. El tema de la amnistía es un tema importante, es complicado, pero básicamente yo no lo encuentro que sea un tema que no pueda ser solucionado, digamos, ¿no? Aun cuando hay resistencia frente al tema de la amnistía, ¿no? Hay precedentes muy importantes de amnistía. Y para ser totalmente sincero, digamos, no una amnistía muy fuerte con respecto a los paramilitares, algunos de ellos fueron extraditados a Estados Unidos, pero muchos de ellos siguen libres, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿por qué no habría que...? Como máximo 8 años. Claro, y fueron, digamos, recibieron, digamos, sanciones muy lenientes. El problema básicamente con la amnistía es que, en el caso de los paramilitares, que muchos volvieron a delinquir, y ese es un problema muy importante. Son parte de bandas criminales. Pero, también. claro, son bandas criminales, pero el hecho de no poder llevar a cabo una amnistía porque la población se opone, me parece que es algo que podría, bien manejado, realizarse. Ok, para cerrar brevemente, una pregunta para cada uno. Sergio, ¿cuáles son los efectos para Santos si fracasa y si tiene éxito? Bueno, si tiene éxito, evidente, viene la reelección, pero se le abren las puertas para el 2014 de manera evidente. Si fracasa, ¿qué tanto pierde él, su sector? Bueno, siempre estas son apuestas políticas de todo o nada, ¿verdad? Un fracaso como el de las finales de la década de los 90 sería inadmisible para su sector político y haría que quienes se oponen hoy incluso al acuerdo de paz, Uribe entre ellos y muchos sectores sociales y políticos, cobraran la razón y se lo cobraran a Santos. Y el triunfo implica el cielo, ¿verdad? En la medida en que este es el principal problema de Colombia y eso implicaría que no solo la reelección, sino muchas otras cosas. Ahora, hay dos elementos importantes en la política colombiana que hay que tener en cuenta. Uno, que es externo, son externalidades, pero que influyen. El fallo de la Haya respecto al diferente entre Nicaragua. 82% popularidad, claro, esto bajó en forma dramática. Es impresionante cómo estos temas pueden influir y pueden afectar en esto. Y segundo, la guerra de declaraciones y en la cual nos encontramos ahora. Y que tienen a Chávez como un elemento central. Entonces yo creo que estos dos externalidades que Santos no podía prever, uno lo que pasaba en La Haya y otro que Chávez se enfermara, yo creo que pueden afectar seriamente el proceso de paz, ¿no? Para cerrar, Andreas, ¿cuáles han sido las claves del éxito en otros procesos de paz? Uno piensa en Irlanda, por ejemplo, tú puedes tener otros ejemplos más. De hecho, Noruega mismo, yo contaba participación en como 8 procesos de paz, algunos exitosos, otros no.
¿Cuál es la clave? ¿Cuál ha sido la clave? Dos claves: aislar a los spoilers, a los digamos, sectores radicales, extremistas que pueden de otra manera boicotearlos, muy importante. Y segundo, un nivel de acompañamiento muy importante por parte de la comunidad internacional, que en el fondo genere los incentivos, genere confianza, invierta, ¿no? Y acompañe el proceso de una forma que dé garantías a todas las partes involucradas, ¿no? Eso es fundamental. Y en este caso yo creo que hay hartas garantías, porque por un lado Cuba y Noruega son buenos acompañados, son buenos garantes de Para mí son fantásticos, uno por razones distintas. Noruega porque es realmente una gran potencia en materia de negociación, que tiene una experticia increíble. Mali, o sea, son muchos Sri Lanka, ¿no? El fallido acuerdo entre Palestina e Israelí. O sea, realmente es una experiencia acumulada. Oslo, o sea, cierto, claro, tiene una experiencia acumulada enorme, ¿no? Y son realmente, digamos, muy abiertos en términos de su cosmovisión. Cuba, porque como dijo Sergio muy bien, tiene un gran arraigo sobre los sectores guerrilleros, ¿no? Y es probablemente el sector junto con Venezuela, pero históricamente Cuba tiene un gran nivel de arraigo y por lo tanto le da las garantías para que esa parte de la negociación de otra manera esté dispuesta a estar presente. Y bueno, Venezuela y Chile tienen un rol importante de jugar como acompañante en el sentido de dar garantías al gobierno, ¿no? Y dar garantías a las FARC. Y en el fondo generar una sinergia positiva en términos de la negociación. Ahora, tiene que ver con que ambas partes también estén dispuestas a correr riesgos, ¿no? Tanto el liderazgo de la FARC como el gobierno colombiano, pero me parece que tienen buenas chances porque técnicamente están bien acompañados y porque tienen caudal político, ¿no? Andrea Spellman, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cable a Tierra. Sergio Medina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti. Bueno, las FARC y Santos han escogido, dicen algunos, el camino más difícil, porque muchas veces es la guerra, el enemigo externo, el que une, y la paz, enfrentar los costos de la paz, lo que divide. Ya vamos a conversar de este y otros temas en un nuevo Cable a Tierra. Chao.